En esta tarde quiero... Ya casi. Desubicado totalmente, pero ahí vamos. Quisiera saber cuántos de ustedes son padres de familia. ¿Levantaste la mano o no? Ah, ok, está bueno. Sí. Ya. ¿Cuántos tienen hijos chiquitos de 0 a 5 años? Ah, excelente, muy bien. Eso, muy bien. El resto tienen hijos mayores. ¿Sí? Muy bien. De 5 a 10 años. ¿Ya? Excelente. De 10 a 15. Ok. De 15 a... por ahí. Ya. Muy bien. Algunos solo esos tienen. ¿Ya? ¿Cuántos aquí son abuelos? Ok, excelente, muy bien. ¿Y tienen 5 hijos de 0 a 5 también? No, tampoco. Mal el posteo mío, lo siento, ¿verdad? Quiero entregarles estas hojas. No tengo PowerPoint, así que pongan atención. ¿Ya? Lo que quisiera hacer para empezar es que busquen 2 Timoteo capítulo 2 y luego vamos a orar. 2 Timoteo capítulo 2. Y apenas tenemos unos 50 minutos aquí, ¿verdad? Así que vamos rapidito. Oremos entonces. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bendición en esta tarde. Te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra y a conformar nuestras vidas a lo que tu palabra dice en cuanto a este tema. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que la sabiduría viene de ti y que las instrucciones tú nos has dado y que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad por medio de la obra tuya en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición sobre cada uno aquí. Hay vidas de por medio. Reconocemos eso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. 2 Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo, ¿alcanzaron? ¿Alcanzaron alguno ahí? ¿Tiene esta? Bueno, ahí sí, la confesión que buena. ¿Está? ¿Bien? ¿Todos? ¿Estamos bien? Muy bien. Juan. Para él. Bastante. ¿Tú tienes hijos? No. ¡Hala! ¿Qué es eso? Se está adelantando, ¿verdad? Gracias, muy amable. ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Cómo? Daniel. Vanil. No, Daniel. 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 No es Daniel. No. Ok. Soy yo. Ya. Te felicito, Daniel, por estar aquí. Porque yo hubiera querido haber empezado antes de tener hijos. ¿Ya? La confesión de nuestro hermano Enrique
cuando él habló de los conflictos entre esposa y esposo. ¿Ya? Nos pasa a todos nosotros. Y si hay conflicto entre dos adultos, cuando viene un paquete así bien tierno, redondo, ese bodoque de amor, ¿verdad? Y empiezan a haber más conflictos. Y es bueno que empecemos desde joven a estudiar, entender y aplicar lo que dice la palabra de Dios. Perdón, no me quedo muchas veces aquí atrás de esto, pero me siento un poco así separado. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2, que dice la palabra de Dios aquí. Pablo está diciendo a su hijo Timoteo, no es su hijo en la carne, es su hijo espiritual, pero aplica. ¿Ya? Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego le dice a Timoteo algo muy importante y peligroso. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es el proceso del discipulado que nosotros debemos de entender, es el proceso de enseñar, educar, instruir, guiar a nuestros hijos, el proceso del discipulado. Y parte de esa palabra discipulado tiene que ver con disciplina. Y nosotros siempre tenemos, cuando hablamos de disciplina, hablamos de vara, ¿verdad? Eso es lo que nos llama la atención, vara. Pero la disciplina va mucho más allá que lo que es la vara. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, que dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y Pablo nos está instruyendo aquí que tenemos que conocer la palabra de Dios, tiene que ser instrumento útil en nuestras vidas a diario para que haya transformación en nosotros y también para que nosotros podamos comunicar esa transformación de la verdad a las personas que están alrededor de nosotros. Habla aquí con Timoteo acerca de la iglesia, pero nos es pertinente cuando nosotros pensamos en cuanto a nuestras vidas con nuestras familias. ¿Cómo vamos nosotros a enseñar? Y luego, en 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser ¿qué? Contencioso. ¿Qué es eso de contencioso? Peleonero. Y no nos gusta pelear, ¿verdad? Los varones. No, somos pasivos, ¿verdad? A menos que alguien nos cruce así en el camino y nos reta, ¿verdad? ¡Ay, sí! Eso es lo que va a suceder en nuestra familia. No digo lo que va a suceder, solo lo digo a él. Lo que va a suceder. Ustedes ya lo saben. Esto es lo que sucede en nuestra vida, ¿verdad? Y esto habla la palabra de Dios acerca de la iglesia. Pero esto se aplica a nuestras vidas como hombres. Y no debemos de ser contenciosos. Cuando dice aquí el siervo del Señor, ¿qué dice si nosotros lo cambiamos por el padre de familia? Porque el padre de familia no debe ser contencioso.
Dice aquí, sino amable para con todos, aún con ese niño que acaba de cumplir 13 y se cree Tarzán. ¿Ya? Amable para con todos, apto para enseñar y, palabra clave, sufrido. Sufrido. Muchas veces nosotros, el problema mayor que tenemos tiene que ver con nuestro ego, con nuestra humildad o la falta de, nuestra apariencia en la sociedad, el vecindario, el trabajo y mucho más en la iglesia. Porque llegamos con la máscara bien puesta, ¿verdad? No estoy hablando de COVID, estoy hablando de la máscara. ¿Ya? Aquella máscara que cubre todo lo que soy en la casa, de gruñón, de gritón, de contencioso. La palabra de Dios dice esto aquí en 2 Timoteo capítulo 2. Dice, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si no lo han experimentado todavía, los hijos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Retan. Los oponen, nos retan, ¿verdad? ¿Ya? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y oiga bien lo que dice esta siguiente frase. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Sabes qué? Nuestros hijos no nacen cristianos. Esta es parte de comunicarles el Evangelio, mi comportamiento. Yo necesito demostrarles cómo es un hombre cristiano. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Ya? Para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en quien están cautivos a voluntad de él. Wow. ¿Saben qué? Si nosotros no entendemos cómo educar, instruir, corregir a nuestros hijos, ¿quién se va a encargar? El mundo. El mundo impulsado por el diablo. El sistema educativo tiene un montón de sugerencias y ninguna de esas bíblicas. Digo ninguna, quizás había una que otra que hay, pero la mayoría. Este es un asunto, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, quiero que veamos Santiago capítulo 4 y 1 de Pedro capítulo 5. Santiago capítulo 4 y luego nos vamos a las notas. Santiago capítulo 4 versículo 6. Leamos el 5 también. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Si tu hijo te resiste, ese problema, ¿verdad? Si tu hijo te está confrontando, ese es el problema, ¿verdad? Pero si Dios te resiste, ¿cuál es el problema mayor? Y ahí es donde nosotros, como varones, como hombres de Dios, tenemos que trabajar en esta área. ¿Ya? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Será coincidencia? Primera de Pedro capítulo 5. ¿Será coincidencia que menciona ahí en Timoteo lo del diablo? Aquí también. Y en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. El versículo 5. Igualmente jóvenes. Dani. Igualmente jóvenes. Y nosotros todos. Pues aquí los jóvenes, ¿verdad? Ya no soy joven. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, todo lo que nosotros tenemos como padres, nos pone una carga tremenda. Y Dios nos invita, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león, quien te anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Será coincidencia que en estos tres pasajes menciona parte de la humildad, de la mansedumbre y de la presencia del diablo en medio de esto? El diablo quiere enseñar a tus hijos, pero Dios quiere conformarte a ti a la imagen de Cristo, para que seas la persona para guiar a tus hijos. Y si no estás trabajando en eso, vamos a ver en la primera hoja aspectos de la disciplina, porque muchas veces nosotros pensamos en la vara. En la primera hoja, aspectos de la disciplina. En primer lugar, instrucción. Tiene que ver con la instrucción. Proverbios 14:12, ¿qué dice? ¿Cómo? Proverbios 14 dice, ¿qué dice? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, ¿verdad? Pero el fin, ¿cómo es? Camino de muerte. Y esto es común en todos. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos con los hijos es la instrucción. Es una instrucción preventiva. Es una instrucción que busca eliminar peligros, evitar, esquivar accidentes, y por eso nosotros les enseñamos a nuestros hijos a evitar ciertas cosas y buscar otras cosas. Es la instrucción que nosotros le debemos de dar. Camino de muerte no queremos ninguno de nosotros. Queremos que nuestros hijos pasen a ese camino de muerte. Pero cuando el hijo se equivoca, ¿qué viene? La corrección, y agarramos la vara, ¿verdad? No. El chicote tampoco, ¿ya? ¿Qué hacemos? Corrección, ¿ya? Corrección. Nosotros tenemos que empezar a pensar, mire, es un aprendiz mi hijo y yo lo voy a enseñar. Este va a ser el proceso, va a tener un par de oportunidades, pero cada vez que se equivoca, le voy a enseñar cómo es la manera correcta de hacer la cosa. Pero si cada vez que se equivoca, yo estallo, yo grito, ¿cómo va a venir a mí buscando esa corrección? Dice aquí, Salmo 94:12, ¿qué dice la palabra de Dios? Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley los instruyes. Bienaventurado el varón. Y aquí es donde nosotros podemos enseñar a nuestros hijos que Dios me está corrigiendo a mí.
me da como ejemplo Dios, mi propia persona. No es que solo tú te equivoques, yo me equivoco también y necesito la instrucción del Señor, necesito la corrección del Señor, y esa corrección es algo que me va a ayudar cuando salgo del camino y el Señor me quiere traer de nuevo, me quiere regresar al camino que Él tiene para mí, para no andar en un camino que me lleva a la muerte. La corrección es enmendar lo errado, reparar, lo que es arreglar o quitar defectos, ¿ya? Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. La misma palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Para enseñar, ahí va la primera. Luego, corregir, ¿ya? Redarguir e instruir en justicia. Y el propósito para que el hombre de Dios sea perfecto, o maduro, mejor dicho, ¿ya? Perfecto nos da la idea de sintaxis. Maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Modelo. Dios quiere que nosotros seamos modelo para nuestros hijos. Lo que has oído de mí, presencia de muchos, ¿ya? ¿Qué debemos de hacer con nuestros hijos? Todo. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te vio leyendo un libro? ¿Cuántos hijos solo han visto al papá hacer esto con el control remoto? ¿Ya? ¿Cuántas veces te has levantado al hijo para leer la Biblia juntos y enseñarle cómo es tener un tiempo devocional con Cristo? Leer la palabra, orar juntos, hablar de las dificultades. Ya, mi hijo, en el trabajo, tengo a un señor ahí que está, ese es mero aguijón. y quiero reaccionar bien, pero me provoca y a veces, ¿ya? Si tu hijo nunca te ve como una persona que lucha con cosas así, ¿qué va a pensar? Ah, este es Superman, mamá de Tarzán, ¿verdad? Y nunca va a poder relacionar, nunca va a poder encontrar un clic contigo en cuanto a estas cosas cotidianas, estas cosas que son normales. Dios me corrige a mí y también Dios quiere que yo sea modelo para mi hijo, de ilustrar, de enseñar, de poder caminar con él y ayudarle a entender lo que es un hombre de Dios, un hombre de Dios. Luego, premio, Hebreos 6:10. Hebreos 6:10, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios no es injusto, dice. ¿Ya? Hebreos 6:10. Dios no es injusto para olvidar. ¿Ya? Hebreos 6:10. Dios menciona aquí, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. El principio aquí es el hecho de que Dios, Él reconoce lo que nosotros estamos haciendo bien. ¿Ya? ¿Cuántas veces nosotros reconocemos lo que el Hijo está haciendo bien? ¿Cuántas veces lo elogiamos por algún logro?
en sus estudios? ¿Cuántas veces reconocemos, sacaste la basura sin que nadie te dijera? ¿Ya? Y cuando le premiamos en ese momento, ¿cómo se va a sentir? ¿Ya? Me llamó la atención lo que dijo Roberto ahorita, que le está dando $1 por cada día que su hijo lee la palabra de Dios. Y algunos dicen, no, ese es un soborno. No, hermanos, no. ¿Ya? Es una motivación para que el hijo entienda el beneficio de leer la palabra de Dios. Si lo estás viendo en tu vida, si lo estás viendo en las vidas de otras personas, eso le va a persuadir, eso le va a ayudar a entender cómo es que trabaja el Señor en su vida. Y luego hay castigo. Y sí tenemos que hablar de esto en los aspectos de la disciplina, el castigo. Salmo 39:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 39:11. Salmo 39:11. Dice aquí, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Corriges con castigo. Y aquí es donde sí nosotros tenemos que entender en determinado momento, cuando veo que hay algún hábito arraigado en mi hijo y él empedernido no quiere ni darse cuenta hacia dónde va, es momento para un castigo. El castigo no tiene que ser corporal, pero puede ser algún privilegio que pierde o algo así. ¿Qué dice aquí? Como la polilla. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Salmo 39:11. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Está hablando del hombre que no tiene concepto de Dios y que está invirtiendo su vida en todo lo que fuera menos de Dios. Pero todo lo que hace, se le hace polvo en las manos. No hay un avance. ¿Ya? Y Dios lo está haciendo para que el hombre reaccione. ¿Ya? Y cuando nosotros tenemos que castigar corrigiendo a nuestro hijo, debe ser con un propósito definido y con muestras de eficacia. ¿Ya? Que sea eficaz, que logre el intento del castigo. ¿Cuáles son algunos castigos que podríamos darle? Depende la edad del niño. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender lo que son las diferentes etapas del niño. Vamos a avanzar aquí hablando de lo que es formar la voluntad. En esta formación de la voluntad, vamos a leer esto aquí primero. Lo que dice aquí en medio de la boca: Dios nos ha hecho como seres volitivos, o no volátiles, ¿ya? Volitivos. Eso es muy diferente a volátil, ¿ya? Volátiles no, bueno, algunos sí. Pero Dios nos ha hecho como seres volitivos. Eso quiere decir que tú tienes deseos o ganas, tú tienes a propósitos en tu vida, ¿ya? El hecho de que su hijo posee voluntad es testimonio de su estado como ser humano hecho a la imagen de Dios. Es un ser humano hecho a la imagen de Dios y tiene voluntad. Y esa voluntad se ve muchas veces en resistir lo que nosotros queremos para ellos como padres. Pero es algo muy normal en la vida. Ahora, dice aquí,
¿por qué no debo quebrantar o destruir la voluntad? ¿Por qué no debo destruir o quebrantar la voluntad? Porque Dios no hace así con nosotros. ¿Ya? En Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 y 19, Deuteronomio 30, versículos 15 y 19, dice la palabra de Dios: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el versículo 19 dice: a los cielos de la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios no hace así con nosotros. Dios pone delante de nosotros opciones, decisiones que tomamos para expresar nuestra voluntad en este mundo. Es normal que tengamos nosotros voluntad y deseos. Cuando Dios quebranta, entre comillas, a alguien, Dios está quebrantando su orgullo y su pecado, no su voluntad. Nabucodonosor es un ejemplo, pasó 7 años. ¿Qué voluntad tenía ese señor? ¿Ya? Algo aferrado a su pensamiento. 7 años pasó comiendo hierba como vaca, como buey. ¿Ya? Pero tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento con Saulo. Saulo andaba atrás de los cristianos persiguiéndolos, queriendo hacerlos blasfemar, muy entregado. Pero cuando Saulo se convirtió, cuando Dios lo paró en seco y le cambió su vida, ¿qué pasó con Saulo? Dijo: bueno, ya no tengo propósito de la vida. No, al revés, el propósito mejoró, y con esa misma voluntad y decisión hacer. El problema que estás encontrando en tu hijo en este momento, de que es muy rebelde, puede ser algo que Dios utilice en su vida para que sea terco con el evangelio. ¿Ya? Que sea alguien que, agarrando la verdad de la palabra de Dios, vaya donde quiera y predique el evangelio. Dios es capaz de hacerlo, y nosotros somos llamados a enseñar eso a los hijos. No a quebrantar esa voluntad, no a quebrantar ese deseo. Algunos de los más inquietos, Dios los ha usado tremendamente. Si se quiebra la voluntad, el niño queda expuesto a manipulación por cualquier fuerza mayor. Porque si tú le vas a quebrar la voluntad, si tú lo vas a quebrar porque tú tienes más fuerza, más poder, ¿ya? Ese niño queda expuesto a cualquier persona que es dominante, que ese niño está expuesto al peligro de manipulación por otras personas. ¿Ya? Número 4. Puede cambiar o destruir la personalidad y carácter único del individuo. Puede cambiar o destruir la personalidad y carácter único del individuo. Dios nos ha hecho a todos nosotros tan diferentes, y Él tiene un propósito en utilizar su carácter y personalidad tal y como es para honrar y glorificarle a Él. Tengo 2 hijos. Mi hijo Marcos tiene 33 años. Mi hija Maggie acaba de cumplir, va a cumplir 32. Marcos 34. Bueno, por ahí está. Mi hijo tiene 3 hijos. Y mi hijo es mucho mejor padre que yo. Él es mucho más disciplinado con sus hijos. ¿Y saben qué, hermanos? Él, siendo muy diferente a mi persona, chocamos mucho, especialmente durante el tiempo de adolescencia. Pero él, en su querer servir al Señor, me respetaba. Pero ahora más grande,
tenemos unas lindas pláticas, ¿ya? Él, con sus hijos, durante este tiempo de la pandemia, ¿sabe qué hizo? Él tomó tiempo y empezó a enseñar más directamente a sus 3 hijos, que los enseña en casa. En vez de decir, bueno, el gobierno nos va a pagar cierta cantidad, ¿verdad? El gobierno nos va a dar propina, ¿ya? Voy a agarrar todo esto. Él invirtió su tiempo en sus 3 hijos. Yo no sé ustedes, ¿cuál es la prioridad en nuestras vidas? Y luego el punto número 5 aquí. Algunos niños no pueden ser quebrantados y por ende resulta en un conflicto entre el niño y sus padres que puede fácilmente terminar en violencia. ¿Cuántos de ustedes han visto a una persona quebrar a un caballo? Quebrar a un caballo. Si es hecho con violencia, que muchos practican eso, es un problema. El caballo en algún momento puede golpearle a uno. Ahora, vamos a ver formando la voluntad. Formando la voluntad. Definiciones. La voluntad tiene que ver con la gana o deseo de hacer algo. Gana o deseo de hacer algo. Y todos tenemos ganas o deseos de hacer muchas cosas. La segunda parte, facultad de decidir y ordenar la propia conducta. ¿Ya? Esto no es algo impuesto por otra persona como papá, sino es el desarrollo de su facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Y luego, acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola o aborreciéndola y repugnándola. Y esto es algo que nosotros debemos de enfatizar en las vidas de nuestros hijos, porque ellos necesitan querer al Evangelio, querer a Dios, querer al mensaje de Dios y repugnar, evitar todas aquellas cosas que no les van a ser de beneficio. Ahora, aquí, quebrantar, provocar que cede ante fuerzas o presiones externas en extremo. ¿Ya? Muchas veces a esto llega la violencia y es donde tenemos grandes problemas, porque el niño no va a ser niño todita su vida. El niño va a crecer y con ese crecimiento crece también su deseo, su gana de hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? ¿Ya? Formar, influenciar la voluntad para que la persona escoge lo mejor. Influenciar la voluntad para que la persona escoge lo mejor. Ahora, aquí tenemos una gráfica, ¿ya? Y habla de adolescencia. Vamos a saltar a este punto de la adolescencia, la búsqueda de la libertad. Yo dije a Daniel que era provechoso que estuviera aquí porque no tiene hijos todavía, porque la mayoría de nosotros ya hemos metido la pata, ¿verdad? De alguna manera como padres de familia, y lo reconocemos. Es difícil, pero por eso la misma humildad y entender que hasta Dios mismo tuvo problemas con sus hijos, ¿verdad? Adán y Eva, ¿qué tal? Dios mismo, en un ambiente perfecto, pero Dios nos creó así. Y esa voluntad sometida a la dirección de Dios puede lograr grandes cosas en este mundo, y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, esta gráfica, adolescencia, la búsqueda de la libertad. Los padres deben considerar la siguiente gráfica, todos padres aquí, algunos abuelos,
al enfrentar al adolescente aferrado al concepto de la independencia total y la libertad completa, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué momento dice la sociedad que tenemos que soltar a los hijos? 18. ¿Y ustedes han preguntado por qué 18? ¿Por qué 18? Yo conozco a gente de 35 que no está lista. ¿Por qué 18? También en tiempos pasados, gente, ya, tiempo de comer. Okay, ahora, la búsqueda de la libertad. La mayoría de los padres hacen el error, cometen el error de no ponerles normas que van a dirigir al niño desde chiquito, ¿ya? Y cuando llegan a tener 13, 14, 15 y empiecen a contestar, les ponen la mano dura, mano de hierro, ¿ya? Pero si desde chiquitos no los has enseñado, ¿qué estás haciendo? Estás tratando de controlar a una fiera. Ese es. Tenemos un cachorrito en la casa, ahorita tiene 12 semanas. ¿Ya? Lo agarramos cuando tenía 8 semanas. Y les estábamos enseñando. Y miren ustedes, no es un bebé. No le tenemos que cambiar su pañal y darle su pachi y todo eso, como es su concentrado. Pero uno tiene que estar encima todo el tiempo del cachorrito. Cuanto más a ese niño chiquitito y medir qué es lo que le voy a enseñar. Vamos a saltar. Yo quiero que pasemos a la última hoja y luego vamos a ver las otras cosas despuesito si no da tiempo. Pero ya es hora de comer té. Dice aquí 4 papeles para padres. En la primera etapa de su trabajo como padre, debe ser como comandante. ¿Qué es un comandante? Es un adalid, es un mariscal, es un general, es el almirante, es al que las órdenes aquí no se discuten, ¿verdad? Y cuando el niño es chiquito, ese debe ser la norma, ¿ya? Ese debe ser la norma para los niños chiquitos. Ellos están experimentando lo que es su mundo y están absorbiendo la información. Y nosotros estamos programando sus computadores, el disco duro. No está muy duro en ese entonces. Cuando lleguemos a nuestra edad está muy duro el disco, ¿ya? Para los niños chiquillos está muy suave. Y uno los está acostumbrando a cómo es la vida, ¿ya? Tenemos que ser como almirante, comandante, pero dictador benevolente, por favor, ¿ya? ¿Creen ustedes que Jesucristo nos muestra su autoridad sobre sus discípulos? ¿Sí? ¿Creen que los enseñaba? ¿Sí? ¿Obedecían en todo momento? No. Busquen Lucas 22, versículo 31. Pastor, dijiste dictador, ¿cómo? Dictador. Benevolente, ya. Tal como Maduro. No dije eso. ¿No eso? Ay. ¿Ya? Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Y este es el último encuentro de Jesucristo con sus discípulos preparándolos para su muerte, ¿ya? Encuentro cercano. Él miró al fulano que está aquí en este. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, he aquí, Satanás, note, os ha pedido para zarandear os ha pedido para zarandear a todos vosotros, ¿ya? Pero yo he orado por ti. Ahí lo define directamente a Pedro. Yo he orado por ti. Satanás quiere agarrar
¿A cuántos en el mundo? Pero estoy orando por ti, enfocado en Pedro. Y Pedro muy capaz, ¿verdad? Dios le llamó Simón, Simón, porque había algo en él todavía, para zarandear tu trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que les quiero enseñar aquí es que Jesucristo les está diciendo que tu fe no falte. Y haya faltado o no la fe de Pedro en ese momento, eso se puede discutir. Pero Cristo sabía que Pedro iba a regresar. Y muchas veces nosotros, con un pequeño error que comete el niño, lo bajamos al suelo, al punto que temeroso de intentar nuevamente. Aquí Pedro negó a su Señor, lo negó, y Cristo lo afirmó y lo animó para seguir adelante. Un coach es el siguiente. Coach. El coach es un entrenador, es un adiestrador. Un coach es alguien que reconoce las habilidades de una persona y los va a afinar. ¿Cuántos les gusta el béisbol? ¿Cuántos han visto a aquellos que hacen así y tiran la pelota así? Toditos los entrenadores de béisbol dicen, no, es así. Tiene que ser así, ¿ya? No es así, pero hay unos cuantos locos que salen y tiran así, ¿ya? Y los entrenadores van a decir, así no se hace, ¿ya? Pero noten, uno en 1000, no, este sí tiene algo. Y lo observan cuidadosamente. ¿Cuántos de ustedes están estudiando a sus hijos? Ese es el coach, estudia a su hijo para guiarlo. Proverbios 22. Instruye al niño en su camino. Muchos dicen que ese es su camino que Dios tiene para él, solo para él. Comandante, coach. Estoy estudiando a mi hijo, sus habilidades, sus necesidades, y estoy haciendo como hacíamos antes, afinando el motor. ¿Ya? Afinando el motor. Hoy día es computadora. Pero antes, con ese de 4-barrel carburetor, afinando el motor. ¿Ya? Luego, consejero. Dios quiere que nosotros seamos buenos consejeros. El mundo nos va a aconsejar. El mundo nos va a querer llevar por otro lado. Y luego, confidente. La medida de si has hecho un buen trabajo con tu hijo es al final. ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son los propósitos prioritarios en tu vida? ¿Qué tanto hablas con tus hijos? ¿Ya? Cuando vienen en adolescencia, ellos empiezan a agarrar opiniones de otros lados y lo empiezan a comparar con lo que se hace en casa. Y si hay alguna bemola, por decirlo así, eso es término musical de uno, ¿ya? Si hay alguna ondada por ahí, ellos no son tontos, lo van a notar. Y allí es donde nosotros tenemos que ser realistas y llegar a ser consejeros de ellos, ayudarles a empezar a tomar decisiones propias que son cuerdas, ¿ya? Y luego el confidente, que el hijo viene y dice, papi, encontré esto y lo otro, y estoy pensando, ¿qué piensas?
Ah, excelente, mijo, qué bueno, ya, te felicito. El trabajo se hace más importante desde chiquitos, donde estamos formando un patrón que va a dar fruto mucho después. A mí me encantan los árboles frutales y hay un término que es espalier, ¿ya? Que es espalda, ¿ya? Que le hace una forma y empieza a amar las ramas contra un marco, contra una pared, contra un cerco, algo así, ¿ya? Y al principio, formando esas ramas, uno no mira tanto fruto, pero con el tiempo, da fruto. Y ahí está todo el fruto, ¿eh? No tiene que trepar al árbol, no tiene que dar la vuelta, ahí está, ahí nomás. Con los hijos, nosotros tenemos que formarles desde chiquitos. Los que ya tienen hijos medio formados, no creen ese dicho, del palo torcido no se endereza, ¿verdad? Porque aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Y Dios puede con todos nosotros. Él es quien hace la diferencia. ¿Qué tanto estás demostrando en tu propia vida, tu caminar con Cristo, tu humildad delante de Dios, disposición de cambiar y reconocer sus errores? Eso va a influenciar mucho con sus hijos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Te damos gracias porque tú nos has salvado y nos has guiado, nos has hecho entender, Señor, el propósito tuyo en nuestras vidas, y queremos, Señor, comunicar esto con nuestros hijos. Queremos que sean, Señor, sabios y que crezcan tal como tú has diseñado para ellos, para que sean fructíferos en esta vida, que te conozcan a ti. Y sabemos, Señor, que es por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Mi correo está allá.